Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a ver qué es lo que estuvo pasando con el dólar y qué es lo que puede pasar en las próximas semanas. Así que si te interesa, quédate en el video. Después de una pregunta que les dejé por mi perfil de Instagram, que de paso si no me siguen, los invito a seguirme, @joveninversor, me pueden seguir en Instagram. Muchas personas, más de 30.000 personas, querían ver un video acerca del tipo de cambio, acerca del dólar. En las últimas semanas el dólar tuvo una subida muy pero muy fuerte, desde los 300, 310 pesos hasta los 360 pesos por dólar, por lo menos hasta lo que yo llegué a ver. Esta suba trajo un montón de consultas de por qué estaba pasando esto, si esto se iba a acrecentar, si íbamos a llegar a la barrera de los 400 pesos por dólar. Ya se hablaba de 450, de 500 pesos por dólar. Ya decían que el dólar iba a llegar al billete verde que tenemos actualmente, de la denominación de 500 pesos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó y vamos a hablar también de qué es lo que puede pasar con el tipo de cambio en las próximas semanas. Que como saben, siempre fin de año, esto también del mundial, de pagar las tarjetas de las personas que vienen de afuera, que les conviene más optar por algunos dólares que por otros, derivó en esta gran suba del tipo de cambio que tan atrasado venía. Sabemos que la inflación viene galopante, arriba de un 90% anual, y el dólar estaba bastante atrasado. ¿Sigue atrasado? ¿Puede subir más? Bueno, todo esto lo vamos a ver en este video. ¿Qué mejor que traer a Martín de Clave Bursátil, que está siempre al tanto de todas las novedades de Argentina? Lo traje a él para hacer un video, así que si me acompañan, vamos a la llamada con Martín, que nos va a explicar todo lo que pasó en las últimas semanas y también qué proyección tenemos para el tipo de cambio, para el dólar blue en los próximos días. Así que vamos a la llamada. Y como siempre, si te interesa este tipo de temas, suscríbete, botoncito rojo acá abajo, no te cuesta nada, posta, es un segundo. Das un clic, a mí me ayudas un montón y puedo seguir trayendo este tipo de videos. Ahora sí, vamos con Martín. Bien, acá estamos en la llamada con Martín. Nos pidieron un montón que hablemos del dólar, que hablemos de qué es lo que está pasando en Argentina, así que trajimos un video express con Martín para hablar un poquito sobre este tema. Martín, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo va? Hola chicos. Bueno, muchas cosas vienen pasando en Argentina, así que hay mucho para contarle. Buenísimo. Vamos a traer a Martín, que siempre viene con la mejor información, así que vamos a empezar, vamos con las pantallas a que nos cuente un poquito por qué subió el dólar y qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas. ¿Vamos? Dale, ahí vamos. Bueno, como hay muchas ganas de saber sobre este tema, primero arrancamos con el tema del dólar acá en Argentina y después vamos para el tema de Estados Unidos, ¿te parece? Perfecto, vamos. Primero que todo, y esto parece que es un comentario nomás, pero tiene que ver con la pregunta sobre qué pasa con el tipo de cambio. Argentina campeón del mundo de la bolsa y de los bonos, porque Argentina este año, bueno, el Merval ha sido la bolsa que más subió en el mundo, con más de 35% positivo en dólares, comparado contra un Nasdaq que bajó 35%, contra un S&P que bajó 20%. Y bueno, esta diferencia de lo que pasó en Argentina respecto del mundo en general explica un poco lo que está pasando ahora con el dólar. Así que bueno, Argentina campeón. Espero que hayan tenido algo de Argentina en sus carteras este año, ¿no, Agus? Sí, totalmente, totalmente. Hace rato, bueno, nosotros habíamos preparado un video, seguramente te debes acordar, donde hablamos un poquito de Argentina y analizábamos un poco este contexto histórico donde veíamos a Argentina en precios irrisorios, ¿no? Si no me equivoco, fue en el análisis mensual de, no sé si de septiembre, agosto, septiembre. Que bueno, las últimas semanas o los últimos meses fueron los meses donde más voladura tuvimos, ¿no? Así es. Y bueno, vamos justamente a ver eso, porque hay algunas particularidades muy importantes. Primero, todos están observando cómo sube el dólar y demás. Vamos a ver algo muy básico que tenemos que tener en cuenta. Inflación va a cerrar el año cerca del 100%, no llega al 100%, entre 95 y 97% según las estimaciones para el mes de diciembre que se conocen en enero, pero hasta el día 10 de diciembre de este año el dólar paralelo había subido solamente 60, o sea, 30, más de 30% menos que la inflación. Y tengamos en cuenta que no estamos simplemente comparando el dólar con, qué sé yo, las verduras en la verdulería o la comida en general, sino que el dólar es un activo que cotiza en el mercado. Y en el mercado también tenemos bonos SER y tenemos activos atados a la inflación. Entonces, desde el punto de vista financiero, nos damos cuenta con esto que el dólar estaba extremadamente atrasado hasta la mitad del mes de diciembre, y la suba que hubo en los últimos días del mes de diciembre, con un poquito de baja, que ahora vamos a hablar un poco por qué, en los últimos días del mes, nada más lo que hizo fue llevarlo al 75% en el año, siendo aún casi un 20-25% menos que la inflación. Así que desde este punto de vista, primero podríamos decir que aún con la suba de los últimos días o semanas,
sigue muy atrasado respecto de las demás evoluciones o de la evolución de las demás variables de la economía en Argentina. No sé si vos habías notado esto, Aún. Sí, Martín, totalmente. Justo te iba a contar una anécdota de algo que nos pasó. Norbert, capaz que lo conoces de Crypto Norbert, él se fue a vivir a Estados Unidos en agosto, con el dólar más o menos cerca de los 310, 312 pesos en ese momento. Después tuvimos una baja después de eso, y bueno, y ahora estas últimas semanas tuvimos una suba muy fuerte. Pero nada, la anécdota consta en que él volvió hace más o menos 3 semanas, volvió para Argentina para festejar las fiestas, y cuando llega me pregunta, che, ¿cuánto está el dólar? Porque él venía con dólares, él está viviendo en Estados Unidos para ir a cambiar, para más o menos tener una noción. Y en ese momento cuando él me preguntó, que es cuando llegaba a Argentina, le digo 2.98, que era lo que estaba cuando él llegó. Me dice, ¿cómo puede ser que me fui con el dólar a 312 y ahora está a 298 y venimos con un 7% promedio de inflación mensual? Y él se había ido hace 4 meses. O sea, teníamos una inflación acumulada del 28% del que él se fue hasta que llegó, y el dólar estaba 15 pesos más barato. Así es. Bueno, pero pasando cosas ahí en el medio. Exacto. Primero les voy a mostrar algo que los he mostrado antes y lo hemos actualizado. Esto es un gráfico elaborado por 1816 en base a Banco Central y otras fuentes, que compara la evolución en una línea azul, tiene la evolución de la cantidad de pesos que existen, el stock de pesos, ¿no? En la base monetaria más el liquipases, y en la línea amarilla tenemos la variación del CCL. Bueno, podemos ver que en general ha habido una correlación. Tengamos en cuenta que esto es la era del gobierno de Alberto Fernández. Antes del gobierno de Alberto Fernández no había cepo, con lo cual tampoco había brecha, entonces no existían estas métricas. Pero a partir del régimen actual, donde existe el dólar paralelo oficial en este episodio de la Argentina, empezando en diciembre del 19, vemos que el CCL y de la mano de eso el Blue y el MEP han seguido a lo que es la creación de base monetaria en Argentina. Y en algunos momentos se ha despegado y luego se ha vuelto a acomodar. Pero en el mes de junio, y acá voy a hacer hincapié, es esto porque lo vamos a ver medido en otros gráficos también, mes de junio, pasó algo muy importante, que fue que la gestión de Guzmán, que era el único ministro que había aguantado todo la presidencia de Alberto Fernández, tocó fondo. O sea, en junio Guzmán se quedó sin recursos, o sea, ya no consiguió refinanciar su deuda del Tesoro, el Banco Central se quedó sin dólares y terminó renunciando, ¿se acuerdan? Guzmán, de una manera así de golpe, muy enojado, un sábado a la tarde. Es que asume Batakis y todo el despelote de esa época. Claro, viene Batakis, ahí el dólar se vuela a 350, me acuerdo que hablábamos acá en tu canal, Agus, sobre todo eso, hasta que finalmente, bueno, a Batakis fue como una especie de transición hasta que aceptó Massa agarrar y en qué condiciones agarrar el Ministerio de Economía, con una reestructuración general donde se fusionaron 3 o 4 ministerios de áreas económicas, todas en un superministerio económico con Massa al frente de eso. A partir de ese momento empezó a haber una divergencia, empezaron a moverse despegados el CCL y la base monetaria, y acá es donde va lo que todos quieren saber: ¿qué va a pasar? Bueno, creo que nadie sabe qué va a pasar, pero las pistas para referenciarnos mejor las vamos a encontrar mirando estas cosas. Hasta el periodo en el que asume Massa había una lógica, había un régimen macroeconómico y político. A partir de que asume Massa, a juzgar por el gráfico que estamos viendo, parecería que el dólar CCL empieza a ser traccionado por otra cosa, no solo la cantidad de pesos. Puede ser la expectativa de que en el futuro haya un cambio político o haya una mejora. Entonces, en la medida que eso va pasando, las expectativas van mejorando y entonces es como que el CCL se empieza a trazar porque empieza a haber una expectativa positiva para el futuro cercano en Argentina. Te los voy a mostrar con otras variables que pueden confirmar o pueden ayudar a apuntalar esta teoría. Miren, acá tenemos la brecha cambiaria en porcentaje desde los últimos 4 gobiernos. Cristina 1, Cristina 2, Macri y Alberto. Bueno, Massa asume, acá tenemos Massa en este momento. Fíjense que la brecha cambiaria hace una corrección y está yendo a buscar el piso. Ojo, estamos diciendo que el dólar subió, pero la brecha cambiaria está yendo a buscar el piso. O sea que esa suba del dólar de estos últimos días es muy poca y vemos que desde que asumió Massa en general la brecha está bajando. En consonancia con lo que veíamos recién, que el CCL ya no persigue la creación de pesos, ya no sube cuanto más pesos se crean, que se siguen creando muchos pesos, sino que se empezó a trazar. Mismo la brecha empezó a bajar, que es lo que vemos también si miramos esta métrica. Y acá te muestro algunas cosas más interesantes aún. Fíjate esto, habíamos dicho que el Merval fue la bolsa que más subió en el mundo en el 2022. Pero no es tan derecho, no es que hizo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre subió 35% en dólares, sino que el año empieza acá, ¿no? Voy a cambiar de color así se ve mejor el curso. El año empieza acá.
hasta que renuncia Guzmán, el Merval estaba 20% abajo en dólares hasta junio. Y desde que renuncia Guzmán hasta hoy, sube 90% el Merval. Qué barbaridad. Sí. O sea que toda la suba, porque antes estaba menos 20, igual que hoy el S&P, toda la suba fue desde que renuncia Guzmán y asume Massa. Y cuando Argentina sale campeón, rompe el canal, además. Bueno, hay que reconocerle también a la selección el impulso. Algún mérito tiene la selección acá. Sí. Pero no es lineal, no es que 2022 fue de una línea derecha o como una rampa, digamos, de 0% hasta 35%. Venía siendo pésimo el Merval, claro, y tuvimos, en 2022. Después de la renuncia de Massa tuvimos una suba bastante importante hasta el techo del canal y al final tuvimos el ansiado rally navideño que se ausentó, ¿no? En el mercado norteamericano lo tuvimos acá. Lo tuvimos acá. Y miramos también, por ejemplo, los bonos. Tenemos el GD30D, el bono más operado. Vemos que acá es cuando renuncia Guzmán. Y acá estamos ahora. Desde que renunció Guzmán hasta ahora, casi 50%, bueno, llegó más alto, después bajó, pero a la última rueda del año sube casi un 50%. Pero antes, miren lo que era el bono. Estaba, pero por desaparecer. Destruido. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿el dólar va a volver a acercarse a la base monetaria, a la evolución de la base monetaria, como hizo durante toda la gestión de Alberto Fernández? Si eso sucediera hoy, iríamos a $1. Hoy, el 30 o el último día o el 31, el último día del año 2022, debería estar en 400 o 410 el dólar, ¿no? Está en 350. Entonces, mi interpretación es que si todavía estuviéramos en el régimen de Alberto Fernández, con Guzmán, o sea, la gestión normal de Alberto Fernández que hubo durante el 90% de su gestión, que todavía le queda un tiempo, lo más esperable sería que el dólar vaya hoy a buscar 410 más o menos, porque es lo que fue pasando durante todo ese periodo de la historia. Sin embargo, y a lo que estamos mirando, evidentemente desde la renuncia de Guzmán y la llegada de Massa, apareció una expectativa en el mercado, un apetito por activos argentinos, hicieron al Merval subir un 80% en 6 meses, e hicieron al GD30D o los bonos en dólares subir 50% en dólares desde junio hasta diciembre. Y ese mismo viento alcista que produjo ese cambio y esa expectativa de un cambio de gobierno que pase en las elecciones 23, también obviamente incrementan la demanda por el peso y por los activos argentinos y aplacan al dólar. Entonces yo creo que si a Massa le sigue yendo, con muchas comillas bien, digamos, le sigue yendo como ahora, o sea, logra que la cosa no empeore, que la inflación bajó de 7% mensual a 5% mensual, el Banco Central acumuló reservas, estaba en reservas negativas y ahora está en reservas positivas. O sea, es como que va poniendo pequeños parches y va salvando la situación, y si sigue logrando eso hasta el cambio de gobierno, es posible que el dólar nunca se dispare de nuevo violentamente, por lo menos hasta el cambio de gobierno. Pero esto es día a día, porque viste cómo es Argentina. Mañana puede pasar una noticia de la nada terrible. No, totalmente. Y totalmente. Cae todo. Ayer lo hablaba con un amigo que le gusta hacer carry trading, este ejercicio de vender dólares, pasarse a pesos, hacer tasa y volver a dólares. Y él me decía eso, o sea, el que quiere hacer realmente carry trading tiene que estar en el día a día, y no solo en el día a día de la noticia puntual que se da en, no sé, en un dato, por ejemplo, como puede ser el dato del IPC. Tenés que estar el día a día en chusmerío chiquito, en qué le dijo tal a tal, tenés que estar realmente en todas para poder estar al tanto de qué va a pasar con el dólar en el momento a momento, porque cualquier cosita mínimo detalle te puede hacer disparar el tipo de cambio más que cualquier otra variable macroeconómica, como si estamos acostumbrados a que pase en Estados Unidos, ¿no? La situación está como más delicada acá y cualquier detalle te hace mover el tipo de cambio 10, 20 pesos, así. Sí, sin ir más lejos, los últimos días pasa algo, casi sucede lo que acabamos de decir. A la tarde sale un fallo de la Corte Suprema diciendo que la nación le tiene que pagar determinada plata de impuestos a la ciudad, que le venía reteniendo. Y entonces el presidente dice públicamente que va a desconocer el fallo de la Corte. ¿Qué implicaría eso? Que no hay división de poderes, o sea, que no hay ley, porque la Corte es el máximo tribunal y no se puede ir más arriba. Claro. Entonces, y el gobierno, por ejemplo, el Estado es ese que le tiene que pagar a la ciudad, es el mismo que emite los bonos que vemos acá, por ejemplo, que en 30D es la misma billetera, digamos. Entonces, si vos ves el mismo emisor de este bono, y ponele que vos tenés el bono, le dice a la ciudad de Buenos Aires, no te pago, porque no quiero. Y no me importa que la Corte diga. Si eso se hubiera consumado, los bonos no sirven más, digamos, porque si ese emisor de deuda, que el Estado Nacional Argentino, si quiere no paga y desconoce la Corte, entonces los bonos tendrían que haber destruido.
Lo que pasa es que antes de que abra la rueda del día siguiente, ya salieron algunos medios a decir que el gobierno había vuelto atrás, que bueno, iba a pagar, que iba a negociar pagar con bonos, pero no llegó a consumarse el hecho de que el gobierno diga que no paga y que firme que no paga. Si eso hubiera pasado y no lo hubieran frenado antes de la apertura de la rueda del día siguiente, tal vez era ese motivo que hacía que el dólar explote y el Merval se caiga otra vez. Por eso digo que cada día puede haber una noticia como esta de la coparticipación de la ciudad, que si llega realmente a explotar esa bomba, chau, o sea, por eso es día por día, como vos dijiste recién, de tu amigo es el rumor, el datito, o sea, es una cuestión día a día. muy fina. Bueno, Agus, pero acordate que el dólar tiene una dinámica que suele tener un patrón que es el siguiente. El dólar suele subir de golpe cuando hay determinado catalizador, por ejemplo, en este momento puede ser la demanda para pagar las tarjetas de crédito, por ejemplo, el dólar tarjetas, que hoy mirás en cualquier diario, está más caro que el dólar blue y el dólar MEP. Con lo cual, cuando a la gente que se va de viaje, que compró paquetes turísticos, le llega el resumen de la tarjeta y ve que tiene consumos altos en dólares, le conviene más ir y comprar dólar MEP y pagar la tarjeta con eso que ir y pagar con pesos a 370 o 375. Con lo cual eso genera mayor demanda sobre el MEP y cuando eso pasa podemos ver que de golpe pega una subida y luego se queda descansando. Acostumbrémonos a esta dinámica del dólar, ¿no? Pega una subida y luego se queda descansando. No es una escalera, sino que sube solamente por el ascensor. Sube por el ascensor, se queda en el piso y espera un tiempo. Sí, después toca y sube al siguiente piso. Exacto. Así es. Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias por toda la información como siempre. Ya más o menos tenemos una noción de qué es lo que puede pasar el dólar con las siguientes semanas y como dijimos hay que estar siempre atento a los detalles. Muchísimas gracias como siempre por haber estado y si Dios quiere nos vemos en el análisis mensual que sale ahora, seguramente mañana. Así es. Gracias, Agus, y nos vemos en el análisis mensual. Gracias, Martín. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.